Saludos y gracias por acompañarnos en otra transmisión de PH Latam. Soy Mayra Acevedo y gracias por acompañarnos. Hoy estamos desde el 5º Congreso Caribeño de Terapia Endoscópica o Endoscopía Terapéutica. La aclaración nos las va a dar nuestro invitado, el doctor Carlos Micames, quien es pasado presidente de la Asociación de Gastroenterólogos de Puerto Rico, que también auspicia este evento y es especialista en endoscopía intervencional y, como dije, pasado presidente, y vamos a hablar sobre cáncer de esófago. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Y sobre la conferencia, vamos a aclarar, el tema específico es la aplicación de... Bueno, son una serie de temas, pero realmente están más dirigidos hacia la endoscopía terapéutica, o sea que esa sería la parte, digamos, más intervencional de la endoscopía, pero a su vez también vamos a estar hablando de endoscopía diagnóstica y todos los avances endoscópicos que han surgido en años recientes. Claro, vamos a hablar con otros profesionales también específicamente sobre ese tema y su aplicación hoy día y cómo en Puerto Rico también podemos tener acceso a los avances en la aplicación de esa endoscopía, así que muy atentos, pero nos gustaría hablar específicamente de cáncer de esófago. Y antes de entrar en, digamos, los factores de riesgo, ¿cuán prevalente es el cáncer de esófago en Puerto Rico? El cáncer de esófago en Puerto Rico no es quizás de los más prevalentes porque ha habido pues, muchos cambios, pero realmente es algo que se ve con relativa frecuencia. No es quizás tan frecuente como el cáncer de colon o otros tipos de cánceres que se ven más comúnmente, pero sí, es un cáncer que pues lamentablemente lo vemos quizás más de lo que quisiéramos verlo, o sea que números exactos realmente no los tenemos muy actualizados. Respecto al cáncer de esófago, lo importante es conocer también que ha habido un cambio al tipo de cáncer de esófago que se están viendo. O sea que hace muchos años atrás, debido a la dieta, al consumo del cigarrillo, tabaco, pues se veía con más frecuencia el cáncer tipo escamoso. Ahora lo que estamos viendo, y tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, estamos viendo un cambio de cáncer del tipo escamoso hacia el otro tipo de cáncer de esófago, que es el adenocarcinoma. Y ese pues se asocia, cuando hablemos de los factores de riesgo te lo daré con más detalle, pero se asocia a obesidad, reflujo gastroesofágico y ese tipo de cosas. Y por eso es que hemos visto ese switch, vamos a decirlo así, donde ha aumentado un poquito más la incidencia de adenocarcinoma en comparación al otro tipo de cáncer. ¿Y ese tipo de cáncer es más agresivo? Realmente no es que sea más agresivo o menos agresivo. Lo que determina la agresividad más que nada es realmente el estadio o digamos el momento que se detecta el cáncer, pero realmente no hay una diferencia con respecto a su comportamiento. Usted mencionó ya algunos factores de riesgo, unos que han cambiado a través del tiempo, pero para este tipo de manifestación de cáncer de esófago hoy día, ¿cuáles piensa son otros factores de riesgo? Ok, pues mencioné brevemente, el escamoso se asocia al uso del tabaco, al uso del alcohol, así que esos realmente han sido los factores, digamos, tradicionales para ese tipo de cáncer. Ya no los estamos viendo con tanta frecuencia. Se ha asociado también al virus del papiloma, o sea que también vemos en personas que, por ejemplo, tienen cáncer de cabeza y cuello, que como ustedes saben también ha habido mucho enfoque en años recientes con respecto a ese tipo de cáncer. Pues esos pacientes también están a mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago, además de tener ya el primario, digamos, en el cabeza y cuello. Respecto a adenocarcinoma, que digamos que es el que está aumentando en incidencia y es el de los pocos cánceres que, digamos, en los últimos años, tristemente, se está viendo con más y más frecuencia. Los factores de riesgo pues son obesidad, como le mencioné, la presencia, pacientes que sufren del reflujo gastroesofágico, todos esos pacientes que llevan muchos años con acidez, hervedera, regurgitación, que es cuando uno siente la comida que le sube y le baje. Eso pues puede aumentarle el riesgo de desarrollar adenocarcinoma. Y entonces el consumo quizás de una dieta alta en carnes rojas, todos esos factores de riesgo que ya más o menos conocemos, pues también se asocia carnes procesadas al desarrollo de adenocarcinoma de esófago. Eso es un factor de riesgo prevalente, yo creo que en casi todas las enfermedades hoy día, ¿verdad?, que están afectando a la población. Quería preguntarle si hay algún sector poblacional más afectado o algún género. Realmente se ve, por lo menos digamos que el cáncer escamoso se veía con más frecuencia en el sexo masculino y mucho pues tiene que ver el hecho de, como habíamos dicho, el tipo de hábitos tóxicos que pues por ejemplo previamente
muchos años atrás el consumo del cigarrillo era mucho mayor entre varones. los varones que entre las mujeres. Pero como eso ha ido disminuyendo, pues como les he estado mencionando ya en varias ocasiones, ha ido disminuyendo, digamos, la incidencia de cáncer escamoso. El adenocarcinoma realmente se ve relativamente igual. De manera equitativa. Equitativa, por lo menos aquí en Puerto Rico, ha sido mi experiencia. ¿Cuáles son síntomas iniciales o pudiesen ser síntomas iniciales que levanten esa bandera de la presencia, ¿no?, de ese cáncer? Seguro, seguro. Respecto a los cánceres, uno de los síntomas, digamos, cardenales o los síntomas más importantes es la dificultad para tragar. O sea que cuando la persona llega a la oficina y se queja de que tiene dificultad para tragar, ya eso es una bandera bastante preocupante. O sea que particularmente cuando esa persona viene que no puede tragar sólido y que progresivamente está viendo como que se está dificultando cada vez más, pues eso puede ser una señal de que hay algo no muy bueno, digamos, en el esófago. O sea que eso es un síntoma que para todos los que nos escuchan, cuando tengan algún problema, no lo tomen a la ligera. O sea que cuando ustedes empiecen a notar que la comida no está llegándole bien al estómago, pues entonces eso puede ser señal de que hay algo serio ocurriéndole en el esófago. Luego de eso, pues está, ¿verdad?, la persona que desarrolla anemia, sangrado, digamos, la persona que vomita sangre, ese tipo de cosas, pues también puede ser, ¿verdad?, señal de que puede haber algo serio en el esófago y por ende pues debe ser examinado por un especialista. ¿Y ese síntoma en particular, doctor, aparece cuando en la enfermedad? Bueno, tristemente cuando ya el paciente se queja de dificultad para tragar, usualmente ya estamos hablando de que tiene un tumor avanzado, o sea que es la triste realidad. Así que por lo general, cuando una persona ya llega a ese tipo de síntomas, ya, ¿verdad?, es una señal de que ya es un tumor bastante avanzado. Por ejemplo, como les mencioné, basado en los factores de riesgo, si la persona tiene acidez, reflujo, estos síntomas característicos del reflujo gastroesofágico, pues no necesariamente quiere decir que tiene algo malo, pero puede ser un buen momento, digamos, para hacer algún tipo de estudio diagnóstico y así poder evaluar que no haya, porque existen lesiones precursoras. No mencioné factores de riesgo porque me enfoqué quizás en hábitos alimenticios y ese tipo de cosas, pero por ejemplo hay una condición que se conoce como el esófago de Barrett, que puede ser un precursor para cáncer de esófago. Y entonces pues eso es una oportunidad para poder hacer una detección temprana, monitoreando a estos pacientes con un poquito más de intensidad que si no tienen esta condición. O sea que hay ciertas cositas que podemos identificar previo, vamos a decirlo así, de que desarrollen el cáncer, que nos permiten poder entonces identificar a estos pacientes, seguirlos un poquito más intensamente y a su vez tratar de identificar una lesión en etapas tempranas. Eso nos lleva a lo que ya usted mencionó, ¿verdad?, el diagnóstico. ¿Qué herramientas se utilizan para ese diagnóstico temprano? Pues existen varias herramientas, realmente la más utilizada y quizás la más útil es la endoscopía, o sea que lo que le conocen comúnmente la gastroscopía, que probablemente muchos de la audiencia ya se lo han hecho o lo conocen. Es un estudio, digamos, con un instrumento flexible que se introduce por la boca, tiene una cámara y entonces eso nos permite mirar el esófago en completo y examinarlo no solo para ver si hay algún hallazgo serio o preocupante, sino que también nos ayuda a identificar lesiones, digamos, precursoras. Y entonces, por último, nos permite también tomar muestras. Hacer la biopsia. Hacer la biopsia. Entonces podemos hacer la biopsia y entonces con la biopsia podemos determinar si hay alguna lesión o algo que haya que monitorear o evaluar más de cerca o que haya que hacerle un seguimiento un poco más intenso. Y ya que vamos al seguimiento, ¿cómo se inicia el tratamiento una vez detectado la presencia de ese cáncer? Ok, bueno, una vez detectado la presencia del cáncer, entonces pues ahí, digamos, lo más importante va a ser identificar en qué estadio estamos. O sea que hay que identificar si estamos lidiando con una lesión que está en una etapa temprana, ya que en ciertos casos se pueden manejar endoscópicamente, ¿ok? Así que eso ha mejorado muchísimo en los últimos años. Estamos hablando que en los últimos 20 años ha habido una revolución con respecto al manejo del cáncer de esófago por múltiples razones. Uno es por el conocimiento
programas como estos ayudan a concientizar al pueblo y a la gente y a los pacientes de que tienen que hacerse estudios a tiempo, no esperar a que lleguen estos síntomas serios, porque entonces ya sabemos que eso es señal de que ya la enfermedad está bien avanzada. Y entonces a su vez nos ha permitido también identificar lesiones en etapas bien tempranas, porque también los instrumentos han mejorado muchísimo. Claro, son más precisos. Son más precisos, la calidad de las imágenes es impresionante. Yo muchas veces le digo a los pacientes, ¿ustedes recuerdan cuando ustedes veían los televisores antes y ven ahora los televisores de alta definición, la calidad de la imagen y de los detalles que uno puede ver? Pues igual pasa con nosotros. Cuando uno ve la calidad de imágenes que podemos obtener con los instrumentos ahora al momento, es increíble las cosas que uno puede detectar. Y entonces en ese sentido ha permitido identificar lesiones en etapas sumamente tempranas, que las podemos intervenir ahí en el momento. Procedimiento de 15 minutos, 20 minutos, lo removemos, la persona se va a la casa y podemos evitar de que esa persona pueda desarrollar cáncer en el futuro. A eso también súmale un montón de otras terapias que ya son un poquito más complejas, que si son ablaciones. Por ejemplo, nosotros ayer hicimos en el curso, transmitimos un caso de una ablación por radiofrecuencia a una persona que ya yo le había removido 2 tumorcitos del esófago, y entonces todavía le quedaba este segmento de esófago que está a riesgo de desarrollar cáncer en el futuro. Entonces le hicimos una terapia que se conoce como radiofrecuencia, que es como una terapia por calor, una ablación por calor, que quemas el esófago y entonces al quemar ese esófago eliminas esas células precancerosas, y cuando la persona entonces vuelve y sana, entonces sana con un esófago, digamos, normal. Yo le digo muchas veces a los pacientes como si tu esófago volviera a nacer. Y entonces es impresionante, es impresionante. En más del 90% de los casos, estas personas tienen una respuesta completa. Que tiene una tasa de sobrevivencia larga. Increíble, porque eso realmente no es un procedimiento bien mínimamente invasivo y los pacientes recuperan y prácticamente eliminan por completo el riesgo, y si son tumorcitos tempranos, pues quedan curados. Qué bien, con el esófago intacto. Es diferente ya cuando estás hablando con un tumor ya que está avanzado. Ahí de verdad que cambia mucho el tratamiento. Ya estamos hablando de que usualmente van a necesitar quimioterapia. Radioterapia e inmunoterapia. A veces le dan radioterapia, a veces le dan inmunoterapia. Muchas veces llegan a cirugía. Estamos hablando que es una cirugía bien compleja, bien riesgosa, una recuperación bastante prolongada. Entonces, pues a esos pacientes les cambia la vida marcadamente. Claro, y esos son los temas que precisamente se están tratando en esta 5ª conferencia de terapia endoscópica, porque ya estamos viendo que el avance, ese es uno de los avances, quería preguntarle sobre otros también, de la precisión y esas imágenes. ¿Qué otros avances ha habido en el área de gastroenterología y el área específica de detección de cáncer de esófago que nos pueda compartir? Sí, han habido muchos avances. Ahora, por ejemplo, nos estamos moviendo ya a hacer muestreo del esófago sin tener que hacer una endoscopía. O sea que vienen unas capsulitas que incluso el paciente se lo traga. ¿Que tiene la camarita? Vienen con sus camaritas, vienen otras capsulitas que entonces tienen como un hilito. La capsulita como que se disuelve y libera como unos cepillitos pequeños, entonces uno los retira y entonces eso hace un muestreo del esófago. Muchos avances con respecto a las cuestiones de las imágenes, como ya les mencioné. Y entonces con respecto a los tratamientos también, o sea que terapias de ablaciones, terapias para hacer resecciones un poco más extensas. Y entonces por último, que quizás no es dirigido a lo de cáncer de esófago, pero también con respecto a lo del reflujo, ya están saliendo unas terapias endoscópicas, donde entonces uno puede hacer, por ejemplo, una fundoplicación, que eso es lo que tradicionalmente se hace para manejar el reflujo en pacientes que no responden bien a tratamiento. Pues ya existen unas alternativas endoscópicas, donde entonces por un instrumento especial uno puede hacer un tipo de fundoplicación endoscópica, y entonces eso también yo creo que va a tener mucho ímpetu en los próximos años. Claro, y esperemos que no, ¿verdad? Los pacientes no lleguen a ese nivel, y parte del esfuerzo que hace PH Latam a través de estos mecanismos es precisamente promover la prevención, como si de alguna manera podemos prevenir este tipo de cáncer. Bien importante, estilos de salud de vida saludables, ¿ok? Estilos de vida saludables. Así que bien importante descansar, comer una dieta balanceada, evitar cigarrillos, todas estas cosas que ya muchos conocemos, el abuso del alcohol, el sobrepeso, la obesidad. Eso diría yo que son los aspectos más importantes
que la persona puede modificar para ayudar a disminuir significativamente el riesgo de cáncer de esófago. Claro, y cada día hay más investigaciones que apuntan a la importancia de eso que usted dice, de proteger también la microbiota y el efecto del alcohol sobre también en términos de ser un factor de riesgo para el cáncer. Definitivo. Que se está enfatizando hoy. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Algún otro avance al que tengamos que estar pendiente que podría impactar el área y la especialidad de la gastroenterología? Sí, no, primero que nada, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista y por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Entiendo que hay muchísimos avances que están surgiendo en muchos aspectos de la gastroenterología, particularmente en la endoscopía, y yo creo que eso es uno de los puntos importantes por el cual nosotros llevamos esta conferencia. Queremos no solo traer expertos de Estados Unidos que nos traigan sus experiencias, sus ideas, sus técnicas, pero también nosotros queremos también promover a los médicos del futuro, a los médicos jóvenes que se entusiasmen. Yo creo que lo más importante es que se entusiasmen los médicos. Puerto Rico es un bello país y yo creo que existe mucha oportunidad para poder ofrecer estos servicios que van a ayudar tanto a nuestra población. Claro que sí, ya sabemos que hay una escasez de especialistas, quizás en el área de ustedes también, y la población lo necesita porque cada día con el envejecimiento poblacional, pues también es un factor de riesgo para muchas de estas condiciones también. Así mismo es. Así mismo es. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por la invitación y hacer parte a PH Latam de este congreso. Nosotros regresamos más adelante desde la 5ª Conferencia Caribeña de Terapia Endoscópica.